Buenos días. Y también bienvenidos a amigos que nos visitan. No los he visto aquí por esta ocasión y bueno, bienvenidos también. Este video que estábamos viendo, si recordamos la semana pasada terminamos la serie de las parábolas de Jesús. Y entonces lo que vamos a ver en esta historia, en esta nueva serie, que es Maravilloso Rescate sobre la Cuaresma, está muy conectada esta historia del Hijo Pródigo con lo que vamos a ver ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 19. Y voy a hacer lectura del versículo del 1 al 10. Una historia que a lo mejor va a traer recuerdos cuando estábamos en la escuela dominical, porque es la historia de Zaqueo, que era un pequeñito así, que vivía en Jericó. Creo que había una canción también. Entonces voy a leer este pasaje de Lucas 19, del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos como tus hijos, como tu pueblo. Y Padre, te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver la maravilla de tu evangelio y ver cómo tú vienes a buscar y a rescatar a quienes nos hemos perdido. No te has dado por vencido por nosotros, Señor, y gracias por eso, por tu gran amor. Ayúdanos en este tiempo, gracias por el tiempo de las canciones que abren nuestra mente y nuestro corazón ante quién eres tú y quiénes somos nosotros, pero también, Señor, que podamos gozarnos a leer tu palabra y después a tener un tiempo de comunión contigo en tu mesa. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Así que bueno, como os había comentado, estamos comenzando una nueva serie sobre este tiempo litúrgico que conocemos como la Cuaresma. Y tal vez esta palabra tiene un bagaje religioso muy grande, por eso no quisimos ponerle la serie de Cuaresma. Pero sin embargo, muchas iglesias y denominaciones evangélicas celebran este tiempo que dura 40 días. Y es un tiempo de preparación para la celebración de la Pascua, que sabemos que es la celebración de la resurrección con gran poder y victoria de nuestro Señor Jesús, de nuestro Maestro. Previamente celebramos en la Navidad pues el Adviento. Y ahora en este tiempo de Cuaresma vamos a estar admirando todos juntos la gran misión de Jesús y su maravilloso rescate que es de proporciones épicas. Y el médico e historiador Lucas, de quien tenemos aquí su palabra, ya nos había compartido en la parábola del Hijo Pródigo, que de hecho escuchamos la semana pasada, que la misión del reino de Jesús es buscar y salvar lo que se ha perdido. Ahora, nuevamente Lucas está registrando esta misión de Jesús cuando nos cuenta la historia de Zaqueo. Y este pasaje, para dar un poco de contexto, se desarrolla durante el viaje de Jesús hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Ya son sus últimos días de estos 3 años que tuvo de ministerio. 3 años de estar compartiendo su evangelio, de estar trayendo sanidad a los enfermos, de amar a aquellos que no se sienten amados, de acercar su reino a nosotros, pero también de abrir las puertas, el acceso al jardín. De hecho, Jesús es la realización de la profecía de Isaías, que también nos cuenta Lucas en el capítulo 4 y que estuvimos leyendo esta mañana.
Dice, el Espíritu del Señor me acompaña, pues el propio Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a proclamar la libertad a los cautivos, a gritar la liberación a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de parte de nuestro Dios, a dar consuelo a los que están de luto, a cubrirlos de honor en lugar de polvo, de perfume de fiesta en lugar de penas, de traje festivo en lugar de abatimiento. Los llamarán robles, fruto de la justicia, plantío para la gloria del Señor. Bueno, ya no puse eso último. Así está. Esto ocurrió cuando Jesús va a la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías y justamente él está leyendo esto y les dice que justamente se cumple esa profecía ahí mismo. Y entonces Lucas nos cuenta que unos días antes de cuando Jesús ya está entrando, casi llegando a Jerusalén, antes de entrar a Jericó, Jesús toma a sus discípulos y les dice que al subir hacia Jerusalén se iban a cumplir todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Les dice que será entregado a los gentiles, que será objeto de burla, de afrenta, será escupido, después de que lo van a azotar, lo van a matar y al tercer día resucitará. Pero vemos que los discípulos aún no entienden de qué está hablando Jesús, no comprenden nada porque nos dice los evangelios que este dicho les estaba encubierto y no entendían nada de lo que Jesús les decía. Y aún así estos amigos de Jesús que estuvieron con él por 3 años, viendo con sus propios ojos a leprosos sanar, a muertos volver a la vida, a ciegos ver, vieron comida multiplicarse para alimentar a miles, aún no entendían la misión de Jesús. Tal vez se preguntaban, ¿será este el rey prometido? ¿Será la gloria que vendrá a Israel? ¿Será él quien termine el dominio del imperio romano? ¿Será este Jesús el prometido para estar en el trono del rey David y ser el Mesías? ¿De qué habla Jesús? Y Jesús entonces, por eso les está diciendo que estaban por cumplirse cada una de las cosas que los profetas de la antigüedad habían declarado sobre el Hijo del Hombre. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel comenta, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué significa esto? El Hijo del Hombre. De hecho, era el título preferido por Jesús cuando se refería a sí mismo. Constantemente, el Hijo del Hombre. Bueno, Hijo del Hombre simplemente significa humano. Humano. Porque Jesús no solamente es el ser divino, Jehová hecho hombre. Y este es el asombroso misterio. Jesús es el verdadero humano, quien redime nuestra verdadera humanidad. Porque sabemos que estamos fragmentados, que nuestra identidad está rota. Ya no sabemos quiénes somos nosotros. Hemos perdido nuestro propósito. Hemos perdido nuestro propósito. ¿Qué es esto? El propósito es lo que los antiguos, los filósofos como Aristóteles llamaban el telos, que significa nuestro fin u objetivo como humanos. Por ejemplo, el telos de una bellota sería ser y convertirse en un majestuoso y hermoso roble. Así todas las cosas incluidas, las hechas por los seres humanos, también tienen un telos, o deberían tener un telos, un propósito, un objetivo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? El tuyo y el mío. Porque a veces nos sentimos como en esta imagen. Aquí tenemos un ordenador, tal vez los muchachos más jóvenes no entienden qué es eso. Pero bueno, aquí tenemos un ordenador como los cuales yo usaba y tenía pues donde se ponían los CDs, ¿no? El disco compacto. Pero bueno, aquí una persona lo está usando para poner su taza de café. Ese no es el propósito, ¿no? De esa unidad de discos compactos. A veces estamos nosotros también como esto. Hemos perdido nuestro propósito. En el Edén vemos cómo Dios crea a los humanos y los hace a su imagen. Esto significa que Adán y Eva fueron creados con un propósito, con un telos.
no solamente para ser autónomamente únicos, sino también vocacionalmente apartados. Ellos tenían un propósito de que ellos gobernarían y reinarían juntamente con Dios y lo iban a representar. Además, ellos iban a ser fructíferos y fueron colocados en un jardín hermoso con un mandato de cuidar ese jardín y de hacerlo florecer y crecer. Así que gobernar, reinar, representar, cuidar, florecer, esa era la imagen de Dios a la humanidad. Y además ellos fueron llamados a someterse a la visión y a la definición de Dios de lo que es bueno y lo que es malo. Pero sabemos que Adán y Eva fracasaron. Sabemos que vieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, vieron que era bueno a sus ojos y lo toman con el deseo de ser Dios. Ellos querían decidir qué es bueno y qué es malo, pero al final todo se quiebra, todo se desmorona y desde entonces hemos distorsionado la imagen de Dios. Hemos perdido nuestro propósito, nuestro telos, lo que comentaban los filósofos. Así que ni florecemos, ni gobernamos, ni cuidamos, ni representamos a Dios. Vivimos bajo nuestra propia definición de lo que es bueno y qué es malo. Pero al final ni sabemos ni qué es uno ni qué es otro. Y rompemos relaciones, sometemos a personas, somos crueles, somos hirientes. Y nuestro reino no florece. Pero en el tiempo preciso, en el cumplimiento de la promesa, vino el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el verdadero humano, para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones quebrados, para proclamar la libertad a los cautivos y proclamar la gracia del Señor, como dice el profeta Isaías. Así que tenemos toda esta introducción y continuamos entonces con esta historia maravillosa que leímos de Lucas, donde Jesús va de camino a Jerusalén y su tiempo y su misión están ya por concluir. Y en su trayecto tiene que pasar por Jericó. Y esto es importante en la misión de Jesús. Y si recordamos en la historia sobre Jericó, sabemos que esta ciudad fue un importante asentamiento de la nación cananea. Era esta ciudad amurallada, si recordamos, y es la primera que conquista Israel en su trayecto a la tierra prometida. Esta ciudad que tiene estos muros y empiezan a dar vueltas por 7 días con trompetas y después se caen estos muros tan grandes. Y esto fue bajo el liderazgo militar de Josué, con la ayuda claramente de Dios. Y entonces Israel conquista la ciudad de Jericó. Pero es interesante lo que nos cuenta Lucas, porque ahora el verdadero Josué, Yeshua, que significa Dios salva, el Hijo del Hombre, venía a Jericó, pero ya no con tácticas militares, sino en paz, en shalom, porque viene a buscar y a rescatar a sus hijos perdidos, para rescatar a quienes estaban sufriendo los estragos de todo el pecado. Este Jesús derrumba estas murallas mucho más fuertes que son nuestras cadenas del pecado que tenemos. Y al entrar por la ciudad, nos dice Lucas que una multitud se reúne para ver a este Jesús, de quien todas las noticias han causado un gran revuelo. Y Zaqueo, un recaudador de impuestos, está muy intrigado, con una curiosidad tan grande de ver quién es este Jesús. Y sabemos la reputación de los recaudadores de impuestos. Eran judíos quienes cobraban impuestos a sus compatriotas para darlo como tributo a los romanos. Pero estos judíos eran considerados traidores a la nación y pecadores, porque eran famosos por quedarse con una cuantiosa comisión para sí mismos. Y los romanos claramente lo sabían, pero no les importaba con tal de que el dinero llegaba a Roma. Pero también Zaqueo no era un cualquiera. Nos dice que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Así que si los funcionarios se quedaban con su comisión, tal vez Zaqueo se quedaba con un gran pedazo para sí mismo. Así que podemos pensar que este publicano no era bien visto por la sociedad. Vivía rechazado, muy probablemente en soledad, sin amigos, excluido. Y si era pequeño en estatura, era mucho más pequeño en la estima de los judíos. Pero la fama de Jesús lo inquietaba. La reputación de Jesús parecía un poco como la suya, porque decían de Jesús, es un glotón y bebedor, siempre está de fiesta, con pecadores y recaudadores de impuestos. Pero había algo más en Jesús.
porque hablaba del reino de Dios invadiendo. Además, hacía milagros tan poderosos. También era llamado hijo de David, era llamado Mesías. Tal vez le llamaba la atención y le hacía gracia a Zaqueo, como los fariseos y los saduceos, quienes también lo rechazaban a él, estaban de cabeza por este Jesús de Nazaret. Tenía un no sé qué, que qué sé yo, para Zaqueo. Y las multitudes lo seguían. Y los marginados eran bienvenidos a su presencia. Las mujeres, los niños, los extranjeros, los pobres. Pero todavía Jesús mostraba un amor sin igual, como nunca lo había experimentado Zaqueo. Entonces decide ver a Jesús. Quiere llegar al fondo del asunto sobre este hombre sin igual. Pero era bajito y no podía ver a Jesús por causa de toda la multitud que estaba frente de él. Así que tenemos a Zaqueo, que era un publicano, un marginado y todavía pequeñito. Ni la riqueza que habría acumulado, ni su esfuerzo por ganarse un nombre lo satisfacían. Tal vez se preguntaba, Zaqueo, ¿hay algo más que esto? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Las cosas que dice Jesús serán realmente ciertas? Y creo que tú y yo vivimos también como Zaqueo, vivimos insatisfechos. Y tal vez no lo queremos reconocer. Pero tal vez nos sentimos pequeños como Zaqueo. Tal vez buscamos una identidad en las cosas, o en la reputación, o en acumular riqueza, o si me saco el gordo de la lotería en la Navidad, o tal vez mi carrera profesional, o dejar un legado, o en lo que sea. Buscamos una identidad en las cosas, pero hemos olvidado nuestra imagen de Dios, hemos olvidado nuestra verdadera vocación. Sabemos que Dios invitó a Adán y a Eva a reinar junto con Él, a un proyecto de hacer avanzar la creación. Y Dios crea un asombroso espacio y decide compartirlo con los seres humanos en un proyecto en conjunto. Así que fuimos llamados a trabajar junto con Dios para hacer de esta creación lo más asombrosa posible y para invitar a otros también a gozar del Shalom, y a gozar de Jesús, y a gozar de nuestra relación con Él. Pero nos perdimos tú y yo, y nos sentimos solos y nos sentimos marginados. Necesitamos ser encontrados y ser recibidos y ser bienvenidos y ser abrazados. Así que Zaqueo no se queda cruzado de brazos y nos dice Lucas que se sube a un sicómoro, el cual es un árbol de la familia de las higueras. Así que se sube a esta higuera para poder ver al menos de lejos a Jesús, a este famoso Jesús. Pero cuando se sube a la higuera sucede un encuentro tan maravilloso, porque Jesús vio el árbol y toma un fruto que todos rechazarían o repudiarían, pero Jesús lo toma para hacer algo tan milagroso y maravilloso. Jesús vio a Zaqueo y nos dice Lucas que le llama por su nombre y le invita a bajar para pasar tiempo con él. Y este encuentro es una realización de la parábola del hijo pródigo. Por eso están tan conectados. Esta parábola la escuchamos la semana pasada, en la cual tenemos un hijo perdido, quien es encontrado y es amado, mientras que el hermano mayor, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, murmuraban y menospreciaban a Zaqueo, quien era perdido, pero ahora era hallado. Era hallado y esto requería una fiesta por un hermoso encuentro. La semana pasada, Susi también nos recordó sobre un tema recurrente en la narrativa bíblica, en la cual tenemos personajes que veían algo, se despertaba un deseo egoísta y tomaban, pero para su propia satisfacción. Vemos que ellos están viendo, deseando y tomando. Vemos que los humanos vieron el fruto y desearon ser como Dios y lo tomaron para su propia satisfacción. Pero en esta historia de Lucas, de Zaqueo, ocurre un revés tan asombroso. Porque el Hijo del Hombre, el verdadero humano, vio el árbol y encontró un fruto. Encontró un hijo perdido. Pero lo toma para amarlo y transformarlo en algo tan maravilloso y tan soberbio.
De hecho, estos encuentros de Jesús con frutos en la higuera eran muy interesantes. Sí, no sé si recuerdan cuando Jesús llama a Natanael para hacerlo su discípulo. Esto lo cuenta Juan en su evangelio. Y nos dice Juan que Jesús ya había conocido a Natanael. Y Natanael le pregunta, a ver, ¿cómo es que me conoces? Nunca nos hemos visto. Y Jesús le responde, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces Natanael responde, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le responde, Natanael, ¿crees esto solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Natanael, vas a ver cosas más sorprendentes, vas a ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Yo soy la conexión del cielo con la tierra. Así también Zaqueo ya era amado y conocido por Jesús desde antes de que Zaqueo se subiera a la higuera. Jesús se acerca a este árbol y encuentra a alguien que además de ser pequeño de estatura, se sentía pequeño en autoestima. Y todavía es increíble escuchar lo que Jesús le dijo. Zaqueo, baja deprisa, porque debo quedarme en tu casa, tenemos que pasar tiempo juntos tú y yo. Amigos, vemos que Jesús ya conocía a Zaqueo. Jesús ya conocía su quebranto y sus fallos. Jesús conocía su reputación y la fama de él. No había nada oculto para Jesús. Y aún así él quería ir a su casa y pasar tiempo con él. El espacio de tu casa es un espacio íntimo, ¿cierto? Cuando abres tu casa a tus amigos, abres también tu corazón. Te haces vulnerable porque abres tu vida y quién eres tú en realidad. Por eso cuando Zaqueo se sabe conocido por Jesús y escucha que él debe quedarse en su casa, no lo piensa ni dos veces, sino que en una explosión de alegría baja de la higuera y podemos imaginarlo guiando a Jesús a su casa lleno de una mezcla y de asombro. Dice el Salmo 139 del rey David, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. Qué increíble salmo, ¿cierto? A veces lo cantamos los domingos en la mañana. ¿Qué podemos ocultar tú y yo a Dios? Realmente nada. No podemos ocultarle nada. Zaqueo el publicano, el traidor a la nación, el pequeño estafador es conocido y tan amado por Jesús. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Podemos ser tú y yo amados por Jesús de esta manera? Si alguien pudiera conocer mis pensamientos y lo que hay dentro de mí, huiría de mi presencia rápidamente. Pero Jesús no es así, porque Él me conoce. Él conoce mi quebranto. Sabe que por mi pecado hay una distorsión de la imagen de Dios en mí. No amo como debería amar. No cuido su creación como lo debería cuidar. No estoy representando a Dios como debería hacerlo. Pero por eso Jesús vino a encontrarme y a salvarme y a transformarme también. Y caigo entonces rendido como el salmista cantando, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tan elevado que no puedo entenderlo, no puedo comprenderlo. Y este acercamiento de Jesús por Zaqueo trajo una transformación en él tan radical, porque Zaqueo dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo voy a restituir por cuadruplicado. Vemos cómo en esta expresión de Zaqueo, él reconoce, número uno, que Jesús es el Señor, porque lo llama Kyrios, que es esta palabra griega usado para Señor y que se empleaba comúnmente para los emperadores. Y esto indica señorío, autoridad y dominio.
Porque Zaqueo sabe que este Jesús es mucho más que un rabino, mucho más que un maestro. Él sabe que realmente Él es el Señor. Es el Mesías anhelado de Israel. Realmente Jesús tiene señorío, tiene dominio y tiene autoridad. Pero también Zaqueo decide dar sus bienes a los pobres. Vemos cómo él se pone del lado de los marginados y los rechazados de la sociedad, porque él también ha experimentado eso en carne propia. Ni aun con toda la riqueza que había acumulado se sentía completo, pero todavía reconoce su pecado y lo confiesa. Porque dice, sé que he defraudado a mi prójimo y lo voy a restituir por cuadruplicado. Y este comentario de Zaqueo refleja entonces un genuino arrepentimiento, porque no solo restituye lo requerido por la ley de Moisés, sino que va todavía más allá cuando cuadruplica lo que ya había extorsionado, toda su estafa. Y lo interesante es que Jesús, cuando escucha esta declaración de Zaqueo, Jesús declara salvación para él. Esto significa una confirmación de la liberación del pecado y la restauración de una relación justa con Dios. Hubo un cambio en el corazón de este pecador. El himno de Sublime Gracia retrata también un cambio tan dulce y tan sorprendente de un ex comerciante de esclavos que se llamaba John Newton. John Newton era un capitán de barcos que se dedicaba al comercio de esclavos africanos. Y sabemos que este tipo de actividad es tan ruin y tan despreciable porque atenta contra la imagen de Dios al quitar la humanidad a las personas, la libertad. Esto es violento y es tan cruel. Pero hasta que John Newton, irónicamente siendo él mismo esclavo del pecado, hasta que él se encontró con la libertad del Evangelio, su corazón fue transformado de una manera radical, que escribió estas palabras en este himno que conocemos nosotros, Sublime Gracia. Dice, Sublime Gracia, oh qué dulce es el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora soy hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. Posteriormente, Newton se convirtió en un ministro anglicano, pero también en un acérrimo abolicionista en Inglaterra. Y él fue de una influencia irresistible para cambiar todo un sistema económico basado en el trato humano. Lo cambió por un corazón que fue quebrantado. Se cambió una sociedad también. Esto es increíble, ¿cierto? Así que Zaqueo y Newton y muchos más habían vuelto a casa. Eran perdidos y fueron encontrados. Estuvieron perdidos, pero fueron hallados y escucharon el dulce sonido de la gracia y del amor de Jesús. No sé si habéis escuchado también esta dulce canción de salvación en tu vida. Así que Jesús no solamente declara salvación, sino que afirma la identidad de Zaqueo, que interesantemente el nombre de Zaqueo significa puro o limpio. Ahora era verdaderamente Zaqueo, era verdaderamente limpio. Antes era un apestoso funcionario de impuestos, pero ahora era un hijo tan amado y tan rescatado por la gracia de Dios. Así que el Hijo del Hombre, el verdadero humano, vino a rescatar a un hijo perdido. Amigos, esto es lo maravilloso del Evangelio. Y vemos que el Evangelio es esperanzador. No solamente cambia individuos, pero también va cambiando comunidades. El cambio de Zaqueo trajo sanidad, no solamente para él, pero también para su comunidad, porque la transformación de su corazón reparó relaciones rotas por causa de su fraude y su extorsión y su estafa. Pero sabemos que el Evangelio sigue transformando y sigue sanando hoy en día. Vemos que el reino de Jesús sigue invadiendo también nuestro mundo, sigue colisionando nuestro mundo y rescatándolo para su gloria. Así que podamos experimentar este encuentro con Jesús, si es que no ha sucedido contigo todavía. Pero que también podamos seguir asombrándonos por su gran amor y su gracia sin igual. Que su evangelio nos siga despertando nuestra imaginación y nuestro corazón
para ver nuestra comunidad transformada, nuestro Rincón de la Victoria, Málaga, España, nuestra iglesia, nuestra familia. Que podamos ver esta transformación sin igual y que podamos ver su reino aquí en la tierra, que podamos florecer. Oremos. Muchas gracias, Padre, por esta historia que tal vez era ya conocida por nosotros, la historia de Zaqueo. Pero, Padre, qué hermoso es ver el cambio y la transformación de esta persona y cómo su comunidad también fue transformada. Padre, que podamos también cantar este dulce canción de salvación, de que tu gracia es tan sublime que nos transforma y que podamos hallarnos contigo, Señor, y que sigas renovando nuestras vidas y nuestros corazones, nuestra iglesia y también nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor, durante este tiempo, en esta serie, a estar recordando tus pasos hacia Jerusalén y cómo tú completas tu misión al llegar a otro árbol, pero un árbol que vemos que es de muerte y tú te subes a él, pero al final se convierte en un árbol de vida para todos y en el cual nosotros también somos invitados a tomar de ese fruto y tener salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén.